a otro invitado de la casa, porque ayer se tomó una decisión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por violar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el castigo penal por abortar de manera voluntaria. Por unanimidad, los 10 ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que impone cárcel de hasta 3 años contra aquellas mujeres que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Y le agradezco mucho al maestro Francisco Cruz, al maestro Paco Cruz, escritor, periodista y miembro de esta familia sin censura, que nos acompañe para comentar, analizar la extensión de esta decisión, de lo histórico, de lo que tal vez no se ha platicado como se debería, con tantos detalles que amerita una decisión trascendental como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches hoy. Y mira, con tantas noticias, temblor, bueno, sismo, 6.9, las inundaciones en Tula, con pérdida de vidas, y la verdad, el terremoto que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la despenalización del aborto. No, mira, no es una medida menor, es algo que va a impactar en este momento y en adelante a 63 millones de mujeres que hay en algún momento de su vida. La despenalización del aborto no debe verse como una, mira, en ese contexto, como una conquista del movimiento feminista reciente, sino una victoria de las mujeres de México, porque en los hechos obliga al Estado a retomar una o más de sus obligaciones fundamentales. El primero, garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. Luego, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a decidir, la libertad reproductiva y la intimidad de la mujer. Mira, es el artículo 4 constitucional estipula que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, al desarrollo integral, y el aborto se convirtió en un asunto de salud pública. En algún momento de la historia debemos recordar que el Estado mexicano se dio sus obligaciones por presión de grupos conservadores, particulares o legisladores, políticos, empresarios, funcionarios, jueces, magistrados y ministros. Penalizó el aborto y ocultó otros grandes problemas sociales, como la prostitución y algunos de ellos incluso delitos, violación, abuso, pederastia, violencia intrafamiliar, de la que eran o de los que eran gran parte activa los mismos políticos, legisladores, empresarios, los jueces, los ministros. Pero mira, con todo eso, pese a la criminalización, el aborto no se detuvo ni se restringió, de tal forma que hoy las estadísticas, lo que se puede ver, es que el aborto es la cuarta causa de muerte materna en México. Ni siquiera sabemos hoy cuántas mujeres han sido encarceladas por abortar. Y son miles, ¿eh? Ni cuántas de ellas quedaron embarazadas por abuso o por violación. Y mira, penalizado y en la clandestinidad, miles de mujeres han perdido la vida y eso nunca se ha puesto a debate. Así pues, esto va más allá de cuestiones científicas como el desarrollo del feto y si hay conservadores o no. La mujer en México, la realidad es que fue abandonada a su suerte. Siempre en México se hizo más fácil penalizar que educar, orientar o buscar respuestas creativas a problemáticas sociales o problemas de salud pública como el aborto. Y mira, te digo algunos problemas por lo que debemos considerar la gravedad del problema. La pérdida de vidas. Solo de 2010 a 2018, los números dicen que al menos murieron 90,562 mujeres de entre 10
y 40 años de edad por prácticas del aborto o relacionadas con el aborto, por las condiciones de riesgo. Es decir, más allá de la criminalización, se lo practican. Y mira, te voy a dar una plática o te voy a contar algo que es personal. En ese contexto de que la mujer lo va a hacer si lo decide, y que por eso es bueno la decisión de la Suprema Corte. El 26 de enero de 1969, mi madre salió a las 7 de la mañana a visitar al médico. Regresó a las 9, peor de lo que iba enferma. En el transcurso del día pasaron de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Mi madre estaba desangrándose porque se había practicado un aborto y no iban a los médicos, a un hospital, una clínica, un médico particular, porque por temor a que las denunciaran, por temor a que metieran a la comadrona a la cárcel. 6 hijos huérfanos dejó mi madre. Así que quienes lo vayan a practicar, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y mira, no, hay un subregistro, pero brutal. Se supone que solo entre 2000 y 2016 se reportaron 3.300.000 abortos en mujeres de 15 a 44 años. Y las causas de aborto, mira, se han estudiado, hay cualquier clase de documentación: condiciones económicas adversas, ausencia de deseo de tener hijos, que es educación, embarazo no planeado, educación y orientación, uso inconsistente de métodos anticonceptivos, orientación y educación, violencia en la pareja, inestabilidad, violencia psicológica, conflictos, abandono, agotamiento por la crianza. Es decir, hay de todo. Todavía hoy hay jóvenes que temen hablar de sexo. Lo practican, pero no lo hablan. ¿Sí? Uno puede decir que hay métodos anticonceptivos, pero no los conocen. Saben que existen. ¿Sí? Pero no van. Y las madres, los padres no hablan con ellos. Así que tenemos que atender otro derecho constitucional, la educación. Mira, te vas a la primaria y nadie habla de eso, a pesar de, aunque en los libros viene. Y vas a la secundaria y es un embrollo platicar de eso. Bueno, mira, hasta en las preparatorias. Y si hablas con los hijos, se asustan, pero cuando los ves en la internet, es otra cosa. Saben mucho más que nosotros. Es decir, hay un problema de información, de educación, que ahora, con la decisión de la Suprema Corte, puede encaminarse, puede buscarse una salida, como se ha hecho en la Ciudad de México, por ejemplo. Así que es un problema gravísimo que puede tener, no a corto plazo, porque falta la ley secundaria todavía, y faltan muchas cosas, pero por lo menos es el derecho de la mujer a decidir. Es el derecho que siempre debió haber tenido. Y es que el Estado, que fue abandonado por el PRI y por el PAN, a partir de 1946, cuando llegan los gobiernos civiles, tiene que retomar su responsabilidad de educar, de formar, de instruir, de orientar. Y tiene que dar paso y buscar salida a esa problemática de salud pública en la que se ha convertido el aborto. Querido Paco Cruz, si me permites, déjame proyectarle a la audiencia, y lo comparto contigo, algunas de las declaraciones que pues más retumbaron del ministro Arturo Saldívar ayer a la hora de fijar su postura sobre esta decisión que resulta histórica para no permitir más la criminalización de la decisión de la mujer a interrumpir el embarazo de forma voluntaria. Veamos y escuchemos al ministro Saldívar, muchachos. En un orden jurídico no hay nada que pueda subsistir en lo cual se sugiera que la mujer pierde un ápice de su autonomía sexual con el matrimonio. Cuando yo llegué a esta Suprema Corte estaba vigente una jurisprudencia de la anterior primera sala en la cual se establecía que no había violación entre cónyuges. En esta jurisprudencia, desde este alto tribunal, se convalidaba la violencia en contra de la mujer simplemente por estar casada. Afortunadamente pudimos revertir esta jurisprudencia en la primera sala y ahora ya las legislaciones van en otro sentido y hoy ya es ampliamente reconocido que puede haber violación
entre cónyuges, pero no hay razón alguna que justifique que pueda haber una penalidad menor, como si la mujer fuera más disponible para abusar de ella por estar casada. Esto me parece inadmisible. Y por el otro lado, el que se persiga por querella, lo único que hace es consolidar los estereotipos de abuso y de violencia intrafamiliar. Hay muchas razones por las cuales las mujeres no presentarían la querella o por las cuales las mujeres darían el perdón una vez que se atrevieron a presentar una querella en contra de su esposo o concubino. Me parece que esta figura de limitar de esta forma la persecución de los delitos de violación en el matrimonio es abiertamente inconstitucional. Por ello, comparto en sus términos el proyecto en esta parte en que trata precisamente esta temática. ¿Alguien más? Ministra Yasmín Esquivel. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Arturo Saldívar, que cuando él llegó había una jurisprudencia de que no había violación entre cónyuges, que un esposo no podía violar a su esposa, y obviamente también puede ocurrir en el otro sentido. Pero, caray, para aquellos que no entienden lo histórico, hoy también hago eco de lo que me dijo más temprano César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, me dice, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de esta decisión histórica porque no se puede seguir criminalizando a la mujer por decidir sobre su cuerpo. Podría resultar complicado para muchas personas, para otros, más claro ni el agua, querido Paco Cruz. Mira, es parte de la criminalización del aborto, es la historia conservadora que tenemos en este país, de ver a la mujer en un segundo término, no como un igual, sino atrás, no al lado, sino siempre atrás. Sí, es parte de los atrasos de un país machista, gobernado por personajes políticos conservadores que jamás entendieron ni han entendido este país. Entonces, hoy urge, tenemos, mira, hay 63 millones de mujeres, 61 millones de hombres, y ni siquiera sabemos hoy cuántas mujeres hay encarceladas por aborto. No hay estadísticas confiables. Y los subregistros que hay por los abortos, mira, es porque, justamente lo decía el ministro, no se denuncian. Hay elementos para afirmar que por lo menos el 90% no se denuncia, justamente por temor de ir a la cárcel. Y pasa lo mismo con otros delitos, ¿eh? La pederastia, el abuso, ¿sí? Subsiste o persiste el temor de ir a la cárcel. ¿Cuántas veces hemos visto a jovencitas de 18, 19 años condenadas a 10 años de cárcel por asesinato? Es decir, les quitaron, les robaron el derecho a decidir, les robaron el derecho a su intimidad. Hoy es un paso gigante. Falta alguna ley secundaria para encaminarlo por ahí, pero ya se da el paso. Y te insisto, lo importante, lo histórico de esta decisión es que afecta a partir de este momento a 63 millones de mujeres, a 63 millones de mexicanas. Y eso es complicado echarlo para atrás. Maestro, a ver si me escuchas ahí, maestro Paco Cruz. ¿Me escuchas ahí? Perdóname que te pregunte. Te oigo. Bueno, no escuché la pregunta, pero te escucho. No. Antes de la pregunta, antes de la pregunta sobre los temas, te preguntaba si me escuchabas. Qué bueno que ya me escuchas. A ver, Paco, hoy es el Día Internacional del Periodista. Muchos quieren celebrar. Más allá de si es celebración, conmemoración, ¿qué hacer con este día? Yo te pregunto si me permites, maestro, porque te respeto, porque te admiro, que me des tu opinión con la raza de abajo. Seguimos en un debate estéril muchas veces, no sé qué tan importante sea para ti. ¿Quién debe de ser considerado periodista? En momentos en que algunos, entre comillas, periodistas de la élite, esos que han sido construidos en los diarios de circulación nacional,
en las televisoras grandes de México, en las radiodifusoras machuchonas de México, ven la irrupción en redes sociales o nuevas voces o medios independientes hacia abajo, por arriba del hombro. Y yo quiero preguntarte en este Día Internacional del Periodismo, ¿qué reflexión nos debe de quedar, sobre todo en México? En momentos en que muchos nos hemos jugado la vida por contar nuestra verdad, por exhibir a esos que se han vendido a intereses inconfesables, muchos que se han convertido en prostitutos y prostitutas de la información en nuestro país. Hoy precisamente en el Día Internacional del Periodista, también el quién es quién en las mentiras de la semana en Palacio Nacional. ¿Qué reflexión, si me permites pedírtela, Paco Cruz, podrías dejarnos en este Día Internacional del Periodista? Vicente, tú y yo hemos platicado alguna otra vez. La realidad es que yo no veo en esos personajes de la élite a periodistas, sino a comunicadores, publirelacionistas, que se han dedicado a enriquecerse y han sido protagonistas del saqueo en este país, porque son parte de él. Me parece que tenemos que tener, no una redefinición de lo que es periodismo y lo que es el periodista, no, una redefinición de quiénes ejercemos el periodismo en este país. Esos personajes que mencionas, pues son publirelacionistas que han, bueno, los informes están de sobra, ¿no? Incluso de quienes les pagaban. Les pagaban por emitir opiniones periodísticas como si fuera información. ¿Sí? No eran periodistas, eran comunicólogos, eran comunicadores que se dedicaban a transmitir mensajes entre las élites. Me parece que es necesario que seguir trabajando desde las redes sociales, en este caso, desde las nuevas trincheras de comunicación, para dar a conocer lo que pasa todos los días en este país. Ellos se van a seguir sintiendo periodistas, claro. Hay un miedo natural y normal en ellos. ¿Por qué? Porque son los mismos medios que controlan todo. Mira, lo han controlado desde siempre. Son los mismos dueños, los mismos periodistas. Yo no veo pluma nueva desde mi juventud. Somos los mismos, pero pues ahora tienen miedo y me parece que es un debate que no se va a terminar pronto. ¿Quiénes son los periodistas? Me parece a mí que aquellos son vividores, son estafadores, son personas que se han dedicado a servir al poder y por eso se sienten poderosos. Y bueno, los dueños de esos medios, que no solo son periódicos, radio, prensa escrita, televisión, los van a seguir usando, los políticos los van a seguir usando. ¿Por qué? Porque se han prostituido y son eso, ¿no? Son prostitutos del poder. Entonces, pues precisamente hoy, Paco, hoy precisamente te informo y le informo a la gente, y esto que puede ser también muy interesante por el tema, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como la Ley Chayote. Lo leo de Regeneración MX. De acuerdo con el dictamen del máximo tribunal, la ley le otorga al gobierno enorme discrecionalidad para ejercer su gasto en difusión. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la organización artículo 19 contra la ley Chayote, que fue promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que se indicó que atenta contra la libertad de expresión, pues no contiene criterios claros y objetivos sobre el ejercicio de gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios. Sin embargo, hasta que la Suprema Corte notifique oficialmente su sentencia, tendrá que emplazar un juez de distrito a la Cámara de Diputados para que subsanen las omisiones detectadas en esta ley. Pero incluso se podría derogar la ley y se tendría que aprobar una nueva, pues la reforma que se llevó a cabo en 2014, el artículo 134 de la Constitución, lo obliga a reglamentar esta materia.
para que se lleve a cabo la reforma o derogación de la ley Chayote será durante el periodo ordinario que acaba de iniciar y que concluye hasta diciembre de este año. Cito, este Tribunal Constitucional considera que la Ley General de Comunicación Social no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara. Y creo que pues muchos de estos vicios, muchas de estas cosas, mucho que deja la ley Chayote, permitió el gasto tan loco, exorbitante, insultante, encabronante que se repartió en el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto, querido Paco Cruz. Pues, Vicente, mira, recuerda, no solo de Peña Nieto, cada presidente, cada gobernador, cada presidente municipal decidía cómo entregar esos recursos y la mayoría iban para sus amigos, iban para sus cuates, los enriquecieron. Esa era la prostitución del periodismo, la prostitución de la información. Sí, urge que reglamenten y urge que los dineros del gobierno que se destinan a la publicidad gubernamental, pues se destinen de forma equitativa, ¿sí? No solo a los grandes medios que no aportan nada, porque además, mira, ¿quiénes los leen? A veces nadie. Hay que ir a los puestos de los periódicos o a las oficinas de los grandes diarios para que veamos cuál es la devolución. ¿Sí? Ha habido una discrecionalidad para entregar los recursos a quien sea, Cualquier periodista entre los gobiernos del PRI al PAN era capaz de recibir millones. Las estadísticas están ahí, los números están ahí. No hay que inventar nada, no hay que hacer nada, solo ir a las estadísticas. Los gobiernos del PAN y del PRI prostituyeron a la prensa y por lo tanto prostituyeron a los comunicadores, los hicieron sentirse poderosos. Urge que se reglamente, urge que los recursos se entreguen a todo mundo, son recursos de nosotros. ¿El gobierno se tiene que publicitar? Claramente que sí. A mí a veces me parece absurdo, pero se tiene que publicitar, pero que sea con reglas y que sea parejo para todos, no para sus cuates, que es lo que hacían de Peña para atrás. Mi querido Paco Cruz, dejé este comentario para el final. Quiero agradecer tu confianza, tu transparencia, tu generosidad para compartir una historia tan íntima y tan familiar como la que compartiste sobre el caso de tu madre. Gracias por informar sin caretas, sin máscaras. Yo en lo particular te agradezco que hayas compartido esto que es pues tan doloroso, tan íntimo, pero tan esclarecedor en momentos en los que se debate algo tan histórico como la decisión de la mujer para interrumpir un embarazo. No, Vicente, nada que agradecer. Mira, ninguna mujer debe morir por el aborto. Se lo van a practicar, que lo practiquen en condiciones de higiene, con médicos capacitados. A mi madre, mira, yo lo recuerdo muy bien, la picaron con agujas de tejer, se desangró por horas hasta morir. Cuando llegamos al hospital, lo recuerdo textual, el doctor le dijo, se va a morir. Ya no había nada que hacer. Así que ninguna mujer debe estar encarcelada, ninguna mujer debe morir, y todas tienen derecho a la educación, a la orientación, y tienen derecho a su intimidad, tienen derecho a la libertad reproductiva. Ese país de machos no se acaba, pero se tiene que acabar. Querido Paco Cruz, como siempre es un deleite escucharte, maestro. Paco Cruz, a quien usted puede leer en sus publicaciones, en sus libros. ¿Por qué no pedimos el apoyo a la gente todavía para que busque tus más recientes trabajos, querido Paco, y para que te apoye precisamente en redes sociales? García Luna, el Señor de la Muerte, sigue muy vigente. Los Depredadores están también todavía en librerías, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que es a donde yo respondo más.
Muy bien, pues Paco, aquí nos vemos pronto nuevamente para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas Vicente, un gracias. abrazo y un abrazo a todos. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Es el maestro Francisco Cruz, Paco Cruz, escritor, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. No se lo puede perder este libro, ya lo sabe, búsquelo en redes sociales.